Hola, buenos días a todos, buen día a todos. En este video vamos a ver los efectos que ocurren cuando tengo un material y este material es sometido a un campo. Se le aplica un campo magnético. ¿Qué ocurre en algunos materiales que después de quitar ese campo magnético aún quedan magnetizados? Vamos a ver los conceptos de magnetización, histéresis y demás. Y cómo se producen estos efectos. Bueno, empecemos, miren. Los materiales magnéticos son aquellos que exhiben una polarización magnética cuando están sujetos a un campo magnético aplicado. El fenómeno de magnetización es representado por la alineación de los dipolos magnéticos del material con el campo magnético aplicado. Sabemos, nos han dicho que el modelo atómico usado, para representar a los electrones como cargas negativas orbitando alrededor del núcleo cargado positivamente. Cada electrón orbitando puede ser modelado por un pequeño bucle de corriente eléctrica de área diferencial de S, cuya corriente fluye en la dirección opuesta a la órbita del electrón. Miren, es lo que tenemos aquí. Se nos ha dicho, uno de los modelos atómicos, que en el núcleo tengo una carga positiva. También tengo neutrones ahí. Y que alrededor de este están orbitando electrones. ¿Qué es la corriente, compañeros? La corriente ya la definimos. Corriente son cargas, partículas, pasando por una superficie o un punto en un tiempo determinado. Pues aquí tengo cargas moviéndose, pasando por algún punto determinado. Es decir, tengo una corriente. Estas pequeños electrones, cargas moviéndose, me van a generar una corriente eléctrica. Un bucle cerrado, porque van en una trayectoria cerrada, como la que tengo aquí. Entonces me forman una corriente que iría en este sentido, en el sentido convencional de la corriente, iría aquí, en sentido contrario. Recuerden, sentido electrónico y sentido convencional, que iría de esta manera. Entonces, miren, no solo eso, ya tengo una corriente alrededor de aquí que me se forma un bucle de corriente. Y esta órbita está encerrando una superficie, un área, es esta superficie. Bueno, si yo a esta superficie, obviamente aquí más que nada cabe el concepto diferencial, este pequeño diferencial de superficie que estamos formando ahí en las órbitas de los electrones, va a tener un vector normal a dicha superficie y se me va a formar un momento dipolar magnético para cada uno de los electrones que estén orbitando el átomo. Y este viene dado de esta manera, por el vector normal a esa superficie, la corriente que está, mini corriente que tengo ahí, y el diferencial de superficie. Y pues no necesariamente debe de tener una forma redonda como esto. Realmente puedo yo cambiar la forma y poner quizás una forma rectangular, cuadrada, como la que tengo yo esto. Realmente ya al momento de hacer el análisis no nos importa tanto la forma que tenga. Nos importa corriente, el diferencial de superficie y el vector normal a la dirección, no tanto la forma que adquiere. Bueno, como les decía, refiriéndose a los modelos de bucles equivalentes de la figura, esto, que tengo bucles equivalentes, cada electrón orbitando me va a formar un bucle equivalente. El momento angular asociado con un electrón orbitando puede ser representado por un momento dipolar magnético, un pequeño momento diferencial de momento dipolar magnético, como el que vimos en el video pasado. Este viene dado por el producto de la corriente que me está produciendo el giro de este electrón, el diferencial de superficie con su vector asociado, o expresado de otra manera, la corriente, el vector normal de superficie y el diferencial de superficie iésima, o expresado simplemente reacomodado de esta manera, y que va a estar dado en unidades de amper metro cuadrado. Ok, bueno, como sabemos, los átomos tienen muchos electrones. Para átomos que poseen muchos electrones orbitando, el momento dipolar magnético total, que se me da ahí, es igual a la suma vectorial de todos los momentos dipolares magnéticos individuales de cada electrón que se me va a formar ahí, que tengo ahí, dado por la ecuación 1. Entonces, el momento dipolar total es la sumatoria de todos los momentos dipolares magnéticos que tengo ahí, para todas las órbitas de los electrones, sumado por el número total de electrones orbitando. Puede ser expresado de esta manera. Y este momento dipolar magnético diferencial, ya lo vimos en la ecuación anterior, también puede ser expresado de esta manera. El vector normal iésimo o la corriente iésima que está corriendo ahí, y diferencial de superficie iésima, donde, les repito, Nm es igual al número de electrones orbitando por el volumen. Ahora, a partir de esto,
vamos a definir un vector de magnetización, así como definimos un vector de polarización eléctrica cuando vimos dieléctricos. Ahora vamos a definir un vector de polarización magnética que vamos a denominar M, y va a estar definido simplemente como los momentos dipolares magnéticos entre un pequeño elemento diferencial de volumen cuando este elemento diferencial de volumen tiende a cero. Y si yo sé que estos momentos dipolares magnéticos son la sumatoria de pequeños momentos dipolares magnéticos que tengo ahí, número de electrones, el diferencial de volumen, me lleva esto del momento magnético total, viene dando por esto. Y ir acomodando los términos a como teníamos ahí, pues simplemente puede ser visto así: el vector normal de la superficie, la corriente, el diferencial de superficie. Esto es el vector de magnetización, y que aquí sus unidades son en amperes sobre metros. Bueno, asumiendo para cada uno de los bucles un momento magnético promedio, porque no siempre van a ser igual, pero vamos a tener un momento promedio porque los tamaños de sus órbitas quizás no sean las mismas. Entonces vamos a suponer un momento dipolar promedio dado por esta manera: average de promedio, el vector normal, la corriente, el diferencial de superficie, promedio. Ok, el vector de polarización magnética M que tuvimos anteriormente en esta expresión en 3 puede ser expresado de esta manera: simplemente el vector de magnetización, el límite de la sumatoria de los pequeños diferenciales de momentos magnéticos de I igual a 1 hasta el número de electrones que tenga ahí orbitando. Nm, diferencial del momento dipolar magnético promedio, o visto de esta manera, el vector normal, número de electrones orbitando, en la corriente, el diferencial de superficie, promedio que tengo ahí. Bueno, un material magnético está representado por un número de dipolos magnéticos y por lo tanto tiene varios momentos magnéticos. En la ausencia de un campo magnético aplicado, los dipolos magnéticos y sus correspondientes bucles eléctricos están orientados de manera aleatoria. Es decir, yo tengo un material como este. En ausencia de algún campo magnético, tiene sus momentos dipolares orientados de diferentes maneras, en diferentes direcciones, tal que el vector de magnetización total me va a dar 0, porque está todo de manera aleatoria. Sin embargo, cuando yo al material le aplico un campo magnético, una densidad de flujo magnético, como en este caso, como lo vimos en el video anterior, en los videos anteriores, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el campo magnético producido por estos bloques de corriente se van a tender a alinear con la dirección del campo aplicado que tengo, que le estoy dando al material, es decir, y por lo tanto me va a producir un cierto torque, se van a mover, se van a alinear, va a haber un movimiento. Y bueno, con respecto a esto, pues tengo la dirección del campo aplicado y el vector normal de superficie en este bucle, me van a formar entre ellos un pequeño ángulo, como que tengo aquí. Bueno, como les decía, cuando el material está sujeto a un campo magnético aplicado, los dipolos magnéticos de muchos materiales tenderán a alinearse en la misma dirección, como está aquí, tal que ya el vector de magnetización va a tener algún cierto valor diferente de 0. Entonces, ese torque que está ocurriendo aquí, que está produciendo que se me muevan esos momentos dipolares, pues lo va a estar dado por esta expresión. La magnitud del torque está dado por este pequeño elemento diferencial de torque, como vimos es el momento dipolar por el producto cruz de la densidad del flujo eléctrico magnético. Y el producto cruz, recuerden, podemos expresarlo de esta manera: la magnitud del momento dipolar, la magnitud del campo magnético por el seno del ángulo que se forma. Este es ángulo phi, es el que se forma aquí. ¿Okay? Bueno, entonces expresado de otra manera también, esto es igual a el vector normal a la superficie, la corriente por el diferencial de superficie por producto cruz del vector de densidad de flujo eléctrico. Y podemos rearreglarlo y verlo de esta manera: corriente, diferencial de superficie, diferencial de flujo eléctrico, seno. Todas son diferentes maneras de ver la misma expresión. Pero lo que va a ocurrir es esto, miren. El torque va a existir hasta que cada uno de los electrones orbitando se desplace de tal forma que el campo magnético producido por cada uno de sus bucles eléctricos equivalentes esté alineado con el campo aplicado y el valor representado por 6 se desvanece. Es decir, una vez que ya todos los estén alineados, pues ya no tengo torque porque ya se me han alineado absolutamente todos y se ha desaparecido. Y como dice aquí,
el valor representado por esta ecuación se desvanece porque ya todos están en la misma dirección. Bueno, entonces el campo magnético resultante en cada punto en el material será más grande que el valor correspondiente en el mismo punto cuando el material está ausente. ¿Por qué? Porque te repito, todo el campo, tengo aquí un campo, ok, y ese campo más el campo que me están produciendo estos pequeños momentos dipolares se van a sumar y me van a contribuir a que en el material la densidad de flujo magnético sea mayor a que si no tuviera ahí en esa misma posición el material. Bueno, y algo que más que me va a ocurrir ahí, un fenómeno, miren, tengo los bucles, tengo mis bucles que podría representarlos no nada más como círculos, sino que dije voy a pararlos como cuadritos o rectángulos como el que tengo aquí. Va a ocurrir lo siguiente, que en las paredes se me va a formar una cierta corriente magnética. En la superficie exterior del material existe una corriente magnética equivalente, diferente de cero, la cual resulta en una densidad de corriente magnética superficial JMS. Eso va a ocurrir en esos materiales. Bueno, la densidad de flujo magnético a través del bucle es incrementada por la presencia de el vector de magnetización, tal que la densidad de flujo magnético neta en cualquier punto del interior del bloque está dada por esta. La densidad de flujo, μ0, la intensidad del campo magnético más la magnetización. Es decir, esta parte sería únicamente así en el espacio libre. Pero debido a que estoy alineando todos los elementos, todos los pequeños bucles en el material, pues se me está sumando también ese vector de magnetización, tal que la densidad de flujo total en ese material viene dada por esta expresión, la intensidad de campo que está teniendo más la magnetización propia de que cada material va a tener y multiplicada por un valor μ0, que es la permeabilidad. Bueno, en general podemos relacionar la densidad de flujo magnético a la intensidad de campo magnético por un parámetro que designaremos como, por ahorita, vamos a llamarlo μs, que viene en unidades de Henry sobre metros. Entonces se puede escribir que la densidad de flujo magnético es igual a esta μs por la intensidad de campo aplicado. Está de aplicado. Entonces, comparando las expresiones 7 y 8 que tenemos aquí, 7 y 8, indica que M, el vector de magnetización, está también relacionado a la intensidad de campo magnético aplicado por esta expresión. La intensidad de campo magnético es igual a este valor Gm, X por la intensidad de campo magnético aplicado. Se llama susceptibilidad magnética. Se parece mucho a cuando vimos la susceptibilidad eléctrica, ahora es magnética. Gm es llamado susceptibilidad magnética y es una cantidad adimensional, lo mismo que era la susceptibilidad eléctrica. Bueno, sustituyendo esta expresión 9 en la ecuación 7 que tenemos aquí, nos resulta, igualando el resultado a la ecuación 8, resulta a esto. La densidad de flujo magnético es igual a μ0, la intensidad de campo aplicado, este valor de susceptibilidad magnética más la intensidad de campo aplicado, en donde esto es igual a μ0, 1 más xm por la intensidad de campo magnético aplicado. Esto es igual μs por la intensidad de campo aplicado. Esto, μs, se conoce como la permitividad de permeabilidad, perdón. Por lo tanto, podemos definir este valor μs, μ0 por 1 más xm, como 10A. En 10A, μs es la permeabilidad estática. Esta es la permeabilidad relativa y tengo la permeabilidad la relativa que es para cada medio particular, y esta ya la μs, que sería el producto de μ0 por μr, μ0 por μr del medio, cuyo valor relativo mrs comparado al del espacio libre viene dado de esta manera, μs y μ0, y es 1, ¿por qué le puse ahí un signo de x? Es más 1 más xm. En este curso μs, rs es igual a μ1 y μs igual a m. Dice estática, ¿por qué? Porque la estamos midiendo para campos magnéticos estables, que no están variando con la frecuencia, que no están operando a una frecuencia de 1 GHz, 1 MHz, no. Están operando con corrientes, más bien la que están produciendo corrientes de corriente directa. Pues se llama estática, pero ahorita pues la vamos a simplemente, para no estarnos confundiendo y demás, y llegar a la misma nomenclatura de todos los libros, μr y simplemente μ. Pero siempre hay que tener en cuenta que
mu es igual a mu 0 por mu r. Mu r es la permitividad relativa del medio. Como lo vemos aquí, miren. Mu r también la podemos definir, es igual a mu entre mu 0. La del medio entre la del espacio libre. Mu simplemente es mu r por mu 0. Dentro del material, una densidad de corriente magnética ligada es inducida, que está relacionada al vector de polarización magnética. Tendría, como tengo una corriente, que a partir de las leyes de Ampère, la densidad de corriente magnética es igual al rotacional del vector de polarización magnética, dado en unidades de Ampère sobre metros cuadrados. Bueno, a partir de esto, dado que ya sé más o menos cómo funciona la magnetización, podemos clasificar a los materiales magnéticos pues, en dos grandes grupos. A lo mejor hay más, pero dos grandes grupos. De acuerdo a la dirección en la cual el vector de magnetización M total está apuntando, ya sea que se sume o se oponga al campo magnético aplicado. Los materiales los vamos a clasificar en dos grupos, grupo A y grupo B. En el grupo A tenemos los materiales diamagnéticos, en el grupo B tenemos a los paramagnéticos, ferromagnéticos, antiferromagnéticos y ferrimagnéticos, y por ahí hay todavía me parece que un par de clasificaciones más. Creo. Bueno, estos son los que vamos a ver aquí. En general, para materiales en el grupo A, el vector de magnetización total, aunque pequeño en magnitud, se opone al campo magnético aplicado, va en la dirección contraria, lo cual resulta en una permeabilidad relativa, mu r, ligeramente más pequeña que la unidad. Tampoco es mucho, 0.999, 998, valores así pequeñitos. Bueno, para materiales en el grupo B, el vector de magnetización total se suma al campo magnético aplicado, como lo vimos en las imágenes de hace ratito, lo cual resulta en permeabilidades relativas más grandes que la unidad. Es decir, para el grupo A, la permitividad relativa es menor a 1. Para el grupo B, la permeabilidad relativa es mayor a 1. Así, quédense con eso. Bueno, ahora vamos a ver de manera muy breve cada uno de ellos, explicando qué son, muy breve. Los materiales diamagnéticos. En la ausencia de un campo magnético aplicado, los momentos del spin del electrón son opuestos entre sí, así como los momentos asociados con los electrones orbitando, tal que el momento magnético total sea cero. Ahora bien, en presencia de un campo magnético externo aplicado, existe un momento magnético total que produce un vector de magnetización M. Este vector es muy pequeño y se opone al campo magnético aplicado, resultando en que la susceptibilidad magnética sea negativa y por lo tanto la permeabilidad relativa sean menores a la unidad, a 1. Eso en los materiales diamagnéticos. En los materiales paramagnéticos. En materiales paramagnéticos, los momentos magnéticos asociados con los orbitales y giro de los electrones no se cancelan del todo entre sí, en ausencia de un campo magnético aplicado, es decir, tienen ahí un pequeñísimo campo. Sin embargo, el momento magnético de cada átomo a escalas es aleatorio, por lo que el vector de magnetización M es cero cuando no hay campo magnético aplicado. Sin embargo, cuando se aplica un campo magnético, los dipolos magnéticos producen un pequeño vector de magnetización diferente de cero en la dirección del campo magnético aplicado, produciendo un pequeño incremento en la densidad de flujo magnético. Entonces, para los materiales paramagnéticos, la susceptibilidad magnética XM tiene un valor pequeño positivo y la permeabilidad relativa es ligeramente mayor que o más grande que la unidad. Materiales ferrimagnéticos. En los materiales ferromagnéticos, cada átomo tiene un momento dipolar relativamente grande. Las fuerzas interatómicas causan que estos momentos se alineen de forma paralela por regiones que contienen un gran número de átomos. Estas regiones se llaman dominios, es decir, todos los momentos que vimos hace ratito en las figuras, pues hay regiones en estas partes en donde todos se alinean en la misma dirección. Y esas regiones en donde los momentos magnéticos están alineados en la misma dirección, las vamos a llamar dominios. Los dominios pueden tener una variedad de formas, tamaños y fluctúan desde unos cuantos micrómetros hasta quizás algunos cuantos centímetros en el material, pero están totalmente aleatorios ante sí.
es decir, están distribuidos así, de esta manera, tal que, pues entonces, la densidad de flujo es igual a 0 ahí, la magnetización sería igual a 0. Sin embargo, con la aplicación de un campo magnético externo, el campo magnético interno aumenta grandemente por encima del campo magnético externo, lo que va a producir, miren, en ausencia del campo magnético, de la densidad de campo magnético, todo está de manera aleatoria y no tendría realmente pues ningún campo ahí adentro, todo se me hace 0. Cuando le aplico un campo, poco a poco se me van alineando y van desapareciendo las paredes. Poco a poco se me va alineando y hasta que llega un punto en donde todos los dominios llevan exactamente la misma dirección. Pero, y ocurre algo. Si ya que magneticé, ya que apliqué el campo y tengo todos los dominios en una dirección, ¿qué pasa cuando nuevamente quito el campo? Bueno, uno supondría que a lo mejor regresa este valor. No es así. Cuando se retira el campo, el externo, no se produce un alineamiento azaroso de los dominios, no regresan a como estaban antes. En general, un residuo permanece en la estructura macroscópica, es decir, hay una región grande que permanece con el mismo, y quizás otras regiones más pequeñas que sí lograron acomodarse en las formas que ellos quisieron, ¿no? La forma que quizás tenían antes, pero se mantiene una densidad de flujo dentro del material. Bueno, el hecho de que el momento magnético del material sea diferente después de que el campo sea retirado o que el campo magnético sea función de su historia magnética, a este efecto se le llama histéresis. Ahorita hablaremos más sobre eso. Mientras veamos el siguiente material, que son los materiales antiferromagnéticos. Los materiales que poseen fuertes momentos magnéticos, pero cuyos átomos adyacentes son iguales en magnitud, pero opuestos en dirección, con un momento magnético total de 0 en la ausencia de un campo magnético aplicado. Son llamados antiferromagnéticos. La presencia de un campo magnético aplicado tiene un efecto menor sobre el material y conduce a permeabilidades ligeramente más grandes que la unidad. Por último, en la clasificación de estos materiales, antes de pasar a histéresis, tenemos a los materiales ferrimagnéticos. Los materiales ferrimagnéticos también muestran un alineamiento antiparalelo, dirección opuesta, de momentos atómicos adyacentes, pero los momentos no son iguales. Por lo tanto, se origina una respuesta grande al campo magnético externo, aunque no tan grande como los materiales ferromagnéticos. Ahora sí, pasemos al punto de ver este fenómeno que hablamos hace ratito de la histéresis. Pregunta de examen: ¿qué es la histéresis? La histéresis es la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades en ausencia del estímulo que la ha generado. Miren, vamos a verlo a partir de esta curva. En un punto en reposo en el material, si yo tengo una intensidad de campo que le aplico y la densidad de flujo del material pues es igual a 0. Si tengo 0 campo aplicándole, la densidad de flujo va a ser igual a 0. Entre yo le aumente la intensidad de campo, pues voy a aumentar también un poco la densidad de flujo ahí. Va a haber un punto en el que si yo quito esta densidad de flujo, a lo mejor regresa exactamente a donde estaba en el origen, a un valor de 0. Sin embargo, vamos a llegar a un punto P2, en donde una vez que yo quite el campo magnético, ya no va a regresar por este lado, va a regresar de otra forma a otro punto que podríamos llamar P2. E incluso va a llegar, si yo excedo ese valor, llego hasta un punto 3, que puedo llamar punto de saturación, y quito el campo magnético, el flujo va a quedar un flujo magnético remanente. Vamos a verlo de esta manera. Bien. Los movimientos de las paredes de los dominios son reversibles en el caso de la aplicación de un campo débil hasta un punto P1, como el que tengo aquí. Estoy aplicando un campo P1 y hasta cierto valor, si le quito el campo, que es muy débil, puede regresarse a donde estaba antes, en los de los dominios. Sin embargo, si el campo aplicado es más fuerte, superior a este punto P1, los movimientos de las paredes de dominio ya no son reversibles y se produce una orientación del dominio en dirección del campo aplicado. Sin moverme de esta imagen, miren. Si un campo aplicado se reduce a 0 en el punto P2, ¿cuál es el punto P2 que tenía aquí? La relación
densidad de flujo magnético, intensidad de campo magnético, ya no sirve la curva P2, P1, 0. P2, P1, 0, ya no se regresa por aquí, sino que pasará de P2 a P2', o sea, por aquí, por esta parte, ¿ok? Por la curva punteada. Este fenómeno de retardo de la magnetización con respecto al campo que la produce se denomina histéresis, que es lo que vimos allá, que es decir, que es la tendencia de un material a conservar sus propiedades en ausencia del estímulo que la generó. ¿Cuál es el estímulo? El campo magnético. Ya se lo quité y conservó una de sus propiedades, que es la densidad de flujo. Bueno, si el campo magnético H aplicado es más fuerte, por encima de P2 hasta un punto P3, que tengo aquí, por encima de P2 hasta llegar a un punto P3, entonces se ocasionará una alineación total de los momentos magnéticos con respecto al campo aplicado. Diciéndose en este punto que el material ha llegado a la saturación. La curva 0, bueno, el origen P1, P2, P3, esta curvita que va desde aquí, pasa por estos puntos. En el plano BH se denomina curva de magnetización normal. Si el campo magnético aplicado se reduce a 0 desde el valor P3, es decir, ya llegué a P3 y de repente a mí se me ocurre quitarle el campo magnético, bueno, la densidad de flujo magnético no se reduce a 0, sino que tomará un valor BR, R de residual. Llegará por esta parte, tendré un campo magnético residual, que era lo que explicaba con las figuritas de antes. Este valor BR se denomina densidad de flujo residual permanente. Para hacer nula la densidad de flujo magnético es necesario aplicar una intensidad de campo HC en la dirección opuesta. Esta HC, intensidad de campo HC, requerida se denomina fuerza coerciva, intensidad de campo coercivo. Esta C viene de coercivo, pero un nombre más apropiado sería intensidad, bueno, como les decía, intensidad de campo coercivo, para regresar al material a que la densidad de flujo que tiene ahí sea igual a 0. Tengo que aplicarle una intensidad de campo en la dirección opuesta como se la apliqué para regresarlo a un valor de 0. Quizás no regrese exactamente igual, pero sí ya su densidad de flujo ya será igual a 0. Ya no tendrá campo residual ahí. Bueno, por último, los dominios magnetizados se desorganizan si elevamos la temperatura de un material ferromagnético hasta el punto donde la energía térmica excede a la energía de acoplamiento de los momentos dipolares. Por encima de esta temperatura crítica, conocida como temperatura de Curie, no sé, un material ferromagnético se comporta como una sustancia paramagnética. Es decir, también otra forma de quitar el campo residual sería aumentar la temperatura hasta el valor del punto de Curie. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.